Pendiente a partir de una ecuación. La ecuación nos debe quedar y igual a mx más b, donde m sería siempre la pendiente y b sería el término independiente de la ecuación. Por ejemplo, ¿cuál es la pendiente de la siguiente ecuación? 4x más 7 igual a 2y menos 3. Lo primero que hay que hacer es despejar la ecuación que nos están dando. Aquí tenemos la ecuación original. Entonces, para despejar, recuerde que vamos a tomar los valores que tienen término independiente, lo vamos a colocar de un lado, y lo que tienen variable lo colocamos de otro lado. Cuando se pasa un número hacia otro lado para sumar o restar, se pasa con el signo contrario. Por ejemplo, aquí yo dejé 4x del lado en el que está igual a 2y, lo bajé con el mismo signo porque el 2y no ha cambiado de posición. Como tengo aquí positivo 7 y lo voy a cambiar hacia el otro lado de la igualdad, esta es la igualdad, pues lo pongo con signo contrario. Como está positivo, lo pongo negativo. El negativo 3 no va a pasar para ningún lado, se queda en su posición y se pone con el signo original. Entonces nos queda 4x igual a 2y menos 7 menos 3. Resolvemos el negativo 7 con el negativo 3. Si no tienen la misma variable, no se pueden sumar o restar, pero como son dos términos independientes, por eso lo podemos sumar porque tienen signos iguales. Entonces, nos quedaría 4x que lo bajamos igual y el 2y también lo bajamos igual. Tenemos negativo 7 y negativo 3, que eso nos daría negativo 10. Tenemos que nos queda 4x igual a 2y menos 10. Ya ahí no hay variables que sean iguales, ni hay términos independientes, solamente hay uno. En este caso, lo que vamos a hacer, como la y, según la ecuación, no tiene que quedar sola, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el 2 o el número que tiene la y entre los demás números. Dividimos entonces 4x entre 2 y negativo 10 entre 2. Siempre lo vamos a dividir entre los dos números, el coeficiente que tenga la y. Tenemos entonces que eso nos queda 4 entre 2, que nos queda 2, y bajamos la variable igual a y menos 5 entre 2, que nos queda negativo 5. Aquí tenemos ya la ecuación. Si quieren la pueden dejar así, o si quieren se puede ordenar en esta forma, donde tendríamos que y sería igual a negativo 2x menos 5. Aquí lo tenemos, y es igual a negativo 2x menos 5. El negativo 2x es porque lo pasa por encima de la igualdad, entonces no cambió de signo. Y el negativo 5 no se movió hacia ningún lado, lo dejamos igual. Entonces ahora, para determinar la pendiente, dijimos que la pendiente en este caso es m, siempre es el número que está delante de x. Entonces, como tenemos delante de x negativo 2, nuestra pendiente es negativo 2. Y tenemos aquí el resultado. Por ejemplo, esta es lo mismo que teníamos anteriormente, y igual a mx más b, como no debería de quedar para determinar la pendiente. Aquí tenemos otro ejemplo de otra ecuación diferente, que sería y más 5 igual a 2 por x más 1. Tenemos que resolver primero la multiplicación que tenemos aquí de 2x y 2 por 1. Nos quedaría entonces y más 5, aquí, y más 5, 2 por x, que nos queda 2x, más 2 por 1, que nos queda 2. Ahora resolvemos como se había dicho anteriormente. Ponemos de un lado los términos independientes y las variables se juntan siempre y cuando sean iguales. Si no son iguales, se dejan donde está. Tenemos entonces que nos quedaría y es igual a 2x más 2. 2x más 2 lo dejo igual porque no pasa hacia ningún lado, se queda en su posición original.
pero tengo 5 positivos que lo tengo que pasar al lado derecho. Nos quedaría entonces con signo contrario, que sería negativo 5. Resolvemos la resta que tenemos ahí, nos quedaría y igual a 2x. 2 menos 5 nos queda negativo 3. Negativo 3 porque el 5 es más alto que el 2. Ahí tenemos nuestra ecuación. Ahora la pendiente sería en este caso el 2, porque es el coeficiente que está delante de él. Y esa es nuestra pendiente. Eso es simplemente para determinar la pendiente de una ecuación. Ahora, la pendiente de una recta por un punto pendiente, necesitaríamos entonces y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, donde siempre la y se va a quedar igual y lo restamos con el valor de la primera y sub 1. Y tenemos entonces que m, recordando que es la pendiente, sería multiplicado por x, que siempre se quedaría igual, menos x sub 1. Por ejemplo, tenemos aquí cuál es la pendiente de la recta 8x menos 6y igual a 1. Aquí tenemos la operación original, 8x menos 6y igual a 1. Lo que tenemos que hacer es despejar para poder dejar la variable sola. Tenemos entonces que nos queda negativo 6y, porque no se mueve a ningún lado, entonces igual a negativo 8x porque en el lado izquierdo lo tenemos positivo, lo pasamos con signo contrario, nos queda negativo, más 1. El 1 se queda positivo porque no pasa hacia ningún lado. Recuerde que cuando tenemos una variable delante de y, lo vamos a dividir entre ambos números del otro lado. Entonces tenemos que y va a ser igual a negativo 8 dividido entre negativo 6. Eso va a quedar positivo porque tienen signos iguales. Entonces, en una multiplicación o en una división, cuando hay signos iguales, el resultado es positivo. Pasamos la x, tenemos entonces 1 entre negativo 6, tienen signos diferentes, entonces se nos quedaría negativo 1 entre 6. Ahí tenemos ya lo que es nuestra ecuación. Siempre y cuando se pueda simplificar la fracción que tenemos aquí por un mismo número, se tiene que hacer. Entonces 8 y 6 se puede dividir entre 2. 8 entre 2 que me queda 4 y 6 entre 2 que me queda 3. Y bajamos la variable igual. Como el 1 y el 6 solamente se puede dividir por 1, entonces se queda igual. Entonces nos queda negativo 1 entre 6. Y aquí tenemos lo que es nuestra ecuación original. Y la pendiente es 4 entre 3, que es la variable que tenemos delante de x. En ecuaciones lineales, en cualquier forma, vamos a utilizar dos formas, que es el punto pendiente cuando no conocemos la intersección del eje y, que sería nuestra ecuación, debería de quedar y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Y vamos a utilizar la pendiente ordenada. La pendiente ordenada es cuando hay una intersección con el eje y. Por ejemplo, cuando x siempre el valor es 0, pero en y nos dan el valor. Esa es cuando se conoce la intersección. Entonces, en esa nos quedaría la ecuación y igual a m por x más b. Para determinar la pendiente de dos puntos, nosotros necesitamos la fórmula de la pendiente igual a y2 menos y1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Eso es cuando tenemos dos pares ordenados. Recuerda que la primera variable siempre es x, la segunda es y. Si tenemos dos pares ordenados, la primera x es 1, la segunda x del segundo par ordenado es 2. Del primer par ordenado y es 1 y del segundo par ordenado y es 2. Por eso le puse la fórmula ahí, para que lo sepan distinguir. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de los siguientes puntos? 0,3
y 2,6. En este caso conocemos nuestra intersección con el eje Y porque tenemos que un punto nos queda 0,3. El valor de X es 0 y nos dan el valor de Y. Eso es cuando se conoce la intersección. Es decir, que cuando se conoce la intersección, nosotros entonces la ecuación nos debe de quedar Y igual a mx más b. Vamos a sustituir en esta fórmula primero. Tenemos que la pendiente es igual a y sub 2. Y2 en este caso sería 6 y menos y sub 1, que sería el 3. Dividido entre x sub 2, que es el 2, menos x sub 1, que sería 0. Resolvemos entonces las restas que tenemos aquí de 6 menos 3 y 2 menos 0, que nos quedaría 6 menos 3, 3 y 2 menos 0, 2. Ahí tenemos lo que es la pendiente. Entonces, para formar nuestra ecuación que nos quede en esta forma, pasaríamos y es igual. La pendiente dijimos que 3 entre 2 y le ponemos la variable de x, más el término independiente que dice, entonces en este caso sería nuestra intersección con el eje Y, que en este caso es 3. Entonces por eso ponemos el 3. Y ahí tenemos nuestra ecuación, y es igual a 3 medio x más 3. Aquí hay otro ejemplo, eso es lo mismo que estaba en la anterior para que no se confunda. Entonces dice, ¿cuál es la ecuación de los siguientes puntos? En este caso, no conocemos la intersección con el eje Y. Entonces, como no conocemos la intersección con el eje Y, nos debería de quedar en esta forma: y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Hacemos lo mismo, sustituimos en la fórmula de la pendiente y dijimos que y sub 2, que es 4, menos, siempre ponemos el menos de la fórmula, y como tenemos aquí negativo 3, lo pasamos con su signo negativo, tenemos entonces negativo 3, dividido entre x sub 2, que es negativo 2, menos x sub 1, que es negativo 5. Resolvemos ahora la operación que tenemos aquí, nos va a quedar x más 3, porque negativo por negativo nos da positivo. Recuerda que signo contrario da positivo. Entonces, dividido entre negativo 2, signos iguales positivos, más 7. Resolvemos 4 más 3, que nos quedaría 7, dividido entre el negativo 2 más 7, que nos quedaría 5. Aquí tenemos ya la pendiente de la ecuación que vamos a utilizar. Ahora debemos de formar la ecuación cuando no conocemos la intersección con el eje Y. Entonces dice que y menos, entonces vamos a utilizar uno de los dos puntos, vamos a utilizar en este caso lo que tiene el signo contrario. Entonces dice la fórmula que es menos y sub 1. Y sub 1 es negativo 2, 4. Entonces nos va a quedar negativo 4 porque tenemos el 4 positivo con el negativo de la fórmula, nos va a quedar negativo. Igual a la pendiente, dijimos que la pendiente es 0 entre 5 por x y ponemos la variable que nos da la fórmula, menos x sub 1. Entonces, en este caso, como solo tengo un par ordenado, la x es negativo 2. Pasamos negativo 2 aquí. Y ahí tenemos lo que es la ecuación cuando no conocemos la intersección del eje Y. Esas son las dos formas que vamos a utilizar en este caso.